En este capítulo 17 y el segundo del especial mundialero tenemos a Francesco Barbera. Hoy, entre muchas otras cosas, representa a futbolistas y se encarga de desarrollar detrás de ellos estrategias deportivas para maximizar todas sus posibilidades dentro del mundo del deporte. Con experiencia siendo panelista y comentarista en el programa Chiringuito, uno de los más populares en el periodismo deportivo español. Su experiencia en Chile, en Atlanta, en Nueva York y en España. Esto y mucho más en el capítulo de hoy. Sean muy bienvenidos al segundo capítulo de este especial mundialero y esta vez nos toca jugar de visitante en un espacio nuevo. Estamos adaptándonos, pero la verdad es que qué mejor, nos sentimos como en casa, rodeados de más fútbol. Y en esta ocasión, para el capítulo número 17 de Bungalow, tengo el honor de presentar a Francesco Barbera, chileno, agente FIFA, fundador de FBH, Football and Business Hub, ex deportista de la NCAA en Estados Unidos y bueno, ahí vamos a saber mucho más de su carrera y de todo esto que le ha enseñado y su experiencia. Pero lo más importante es preguntarte, Francesco, bienvenido y ¿cómo estáis? Muchas gracias. Bueno, hay que jugar de local y de visita. Eso es. No, bien. Muchas gracias primero que todo. Me encanta tu espacio, el podcast. Creo que está creciendo en la dirección correcta. Así que muchas gracias por dejarme participar. No, por favor, gracias a ti. Yo sabía que tarde o temprano ibas a venir. En este caso ibas a participar. Y qué mejor instancia que el Mundial 2026. Hoy día es 18. Se está empezando la fase 2 de grupos. Para poner un poquito en contexto a la gente que lo escuche. ¿Qué te ha parecido el Mundial? A ver, un mundial distinto, son muchos clubes, hay países que generalmente no participan, entonces hay harto por descubrir, ¿cierto? Ha habido sorpresas, equipos que son favoritos empatan con rivales que muchos desconocíamos, me incluyo, jugadores que no teníamos en el mapa pasan a ser figuras y suman millones de seguidores, entonces tiene un montón de componentes el mundial que van más allá del fútbol y personalmente, más allá que obviamente me da pena que Chile no esté, yo estoy muy contento porque sí tengo participación a través de dos clientes que tenemos como empresa a nivel de representación. Vamos a hablar de ello obviamente un poquito más adelante, pero para no irnos de este mundial, como tú dijiste, algo nuevo, ¿qué te parece este formato de más equipos? A mí me gusta porque finalmente es un mundial y es más inclusivo, hay países como digo que tienen competencia un poco dispareja, por ejemplo CONCACAF. Es muy difícil que equipos como Haití o Curazao compitan con Estados Unidos, con Canadá, con México, porque son ligas que están mucho más establecidas. De hecho, Haití no tiene liga profesional. Imagínate lo que es el mundial que estamos viendo, o sea, la infraestructura que hay, la inversión que hacen esos países para que el fútbol crezca, ¿cierto? Para que sigas sumando una base de fans y de deportistas. Entonces, que participen estos países creo que le hace bien. Después, cómo participan ya es otro cuento. Sí. Pero creo que es bueno para la diversidad, siempre ver gente, que llegue a más lugares y al final de eso se trata. El fútbol es el deporte más popular y querido del mundo. Eso creo que más países puedan participar, ahora que lo echamos de menos, que no estamos, es bueno. Entonces hay que ponerse en el lugar de todo y me parece positivo. Sí, pues estando desde el otro lado, igual, qué bueno que, y siendo bien empático, qué bueno que participen y que uno lo ve, la hinchada de repente, gigante, acompañando al equipo, es bien bonito. Sí. Respecto al espectáculo, hoy día se ha cuestionado harto que, bueno, en este caso Estados Unidos principalmente, pero en general se ha hecho un poco el espectáculo, shows de medio tiempo, se han hablado, ¿cierto? Se hicieron 3 shows de inauguración en los países distintos, estas breaks de hidratación que meten más publicidad. ¿Qué te parece un poco que el fútbol, en este caso, se esté tornando un poquito al espectáculo? Yo creo que mientras no interrumpa el deporte, está bien. O sea, con los shows de previa no tengo ningún problema. Ya las pausas de hidratación que se han implementado, ojo, en otras ligas antes, en algunos casos los puedo entender. El partido de España se estaba jugando con mucha humedad, mucho calor. Es verano en Estados Unidos. Yo viví en Atlanta y te puedo decir que el verano es durísimo. Entonces, se puede justificar. Forzarlo de repente y los jugadores lo sienten porque a veces tú venís muy bien en un partido y esto te corta el ritmo. Po. Sí. O al revés, venís muy mal y te viene muy bien. Entonces, personalmente creo que la publicidad tiene un límite y a mí no me gusta, a grosso modo. Pero a veces se puede justificar porque estamos en condiciones súper extremas. El Mundial pasado, ¿te acordáis que fue en Qatar? Sí. Y te acordás que se jugó en diciembre. Porque no se puede jugar en verano en algunos países hoy día. Entonces, si es por la pausa de publicidad, hidratación, a veces se justifica, dependiendo del país, como te digo. También te lo preguntaba por el hecho de que hoy día, bueno, gran parte de tu conexión al fútbol es a través de los negocios también.
Tú el deporte de fútbol no lo ves también solo como un deporte, como un hobby o un fanatismo, sino también es un negocio en tu vida. Sí. Por eso te lo pregunto, de una manera más empresarial. Sí, pero para mí siempre tiene que estar primero el deporte. Perfecto. Pero sí, obvio, yo entiendo lo que está detrás, también entiendo que se pasaron de jugar cierta cantidad de partidos a más de 100 partidos dentro de un mundial. Todo eso, como te digo, a nivel de negocio está bien, pero tiene que tener un límite, porque al final también, a ver, el deporte es de la gente y es de los deportistas. Y si los deportistas están más expuestos y se empiezan a lesionar y empezamos a perder grandes figuras antes de los mundiales de forma reiterada, tampoco es tan bueno para el espectáculo. Entonces, el fútbol hay que cuidarlo porque las generaciones nuevas no lo están consumiendo como lo consumíamos nosotros. No lo juegan tanto, no ven los partidos completos, se consumen mucho más otras plataformas. No sé, yo antes buscaba una noticia, me metía a ESPN, a Fox. Hoy día uno ve a Romano, Claro. el periodista, Sí. en Instagram. O sea, se consume distinto hoy día el deporte. Entonces también hay que tener cuidado y hay que cuidarlo para que no deje de ser lo que es. Porque si se pierde el producto, el deporte mismo, se pierde el negocio también. Tal cual, tal cual. Vamos a hablar de Fabricio Romano porque es un personajazo que apareció hace no mucho, que yo recuerde, Sí. y ha revolucionado por lo menos la ventana de transferencias de cada año. Pero lo vamos a tocar un poquito más adelante para no perder el hilo. Tú nombraste a Chile, obviamente la ausencia nos duele a todos los chilenos, y quiero tocar el punto de que tú estás muy cerca de los mismos jugadores chilenos porque los vas Sí. sondeando constantemente. ¿Qué crees que le falta a Chile hoy día a nivel estructura? Entiendo que son varios los problemas, pero ¿por dónde lo ves tú? Son varios, son hartos los problemas Sí. que tenemos. Siempre es más fácil criticar, ¿cierto? Que hablar de lo bueno que se hace, pero sí creo que perdimos una oportunidad muy buena con la generación que tuvimos. Tuve una generación que todos los países tienen, generaciones buenas de futbolistas. La que tuvimos nosotros, sobre todo en ese periodo del 2010, 2016, ¿cierto? Que se dan esos mundiales Claro. consecutivos y las dos Copa América, creo que perdimos una posibilidad de construir a partir de esos jugadores por reglas muy mal implementadas dentro de la liga, dentro de la federación. Sin irnos en la cantidad de cosas que se pudiesen haber hecho mejor, vamos de arriba para abajo. Creo que como federación cometieron un gran error. Y es que, más allá del tema de la sociedad anónima y todo, que también es un tremendo tema, es la falta de, no de regulación, de exigencias a los dueños de los clubes. No hay ninguna exigencia de una cantidad mínima de inversión en divisiones menores, en infraestructura. Entonces, no sé, pues, o sea, yo voy a un club que visité hace 15 años y están iguales, la mayoría. Wow. No tienen una planificación nutricional, trabajo físico, no estamos saliendo menos de lo que salíamos antes a competir. Entonces, si estamos hablando de que antes un jugador tenía, no sé, todo lo que se jugaba en el barrio, jugaban nocturnos, jugaban en equipos de, no sé, todos los equipos que se podían jugar. Después llegaba un equipo cadete con un montón de horas de rodaje. Eso hoy día no está pasando. Hoy día el jugador juega menos, tiene menos contacto con la pelota. Entonces, eso hay que de alguna u otra forma trabajarlo. Y si Claro. no hay plata que chorree de arriba a abajo en el club, y si no hay infraestructura para desarrollarlo, ¿cómo le hay a exigir a los jugadores, a los entrenadores que sigan la línea de esa generación que sí tuvo ese barrio, ese rodaje y que venían jugadores muy buenos? Porque esa generación dorada, todos hablan de Vidal, Alexis, ¿cierto? Pero venían jugadores muy buenos abriendo el camino antes. O sea, los que son un poquito mayores, los Bravos, el Pájaro Valdés, Marc González, etcétera, que o sea, la gente tal vez no se acuerda, no le toma el peso, pero con 20 años estaba jugando en el Liverpool. Es verdad, es ¿Cachai? verdad. Y no le toman el peso a lo que es eso dentro de una industria. Porque cuando tú tienes un referente, pones una bandera. Entonces, hoy día, por ejemplo, lo vemos con nuestros vecinos de Ecuador. Ecuador tuvo 2 jugadores, uno en cada equipo de la final de la Champions. O sea, si yo soy un scout de un equipo europeo, ¿no voy a ir a Ecuador a buscar jugadores? Claro. Qué Claro. ejemplo que Pero hace 10 años, ¿a dónde venían? A Chile. Se perdimos una posibilidad muy buena por no darle continuidad a esa línea de sucesión de jugadores de un nivel exportable. Y para mí eso principalmente se ve en la falta de inversión en las divisiones menores y en la infraestructura, que es finalmente donde el deportista se puede
trabajar. A nivel de talento, tú que también lo analizas mucho, ¿qué tenía distinto la generación dorada? Estos jugadores que tú nombraste, y no, yo creo que el once inicial ya era espectacular. ¿Qué tenían distinto? O sea, eran más buenos, primero que todo. O sea, son, bueno, la mayoría sigue jugando. Son muy buenos técnicamente, pero están constantemente con hambre. O sea, que Alexis Sánchez siga jugando en Europa, que Vidal quiera seguir jugando, Gary Medel jugando Copa Libertadores con la Católica. Significa que todavía hay jugadores que vienen de abajo que no son capaces de quitarle el puesto. Significa que, o sea, algo tienen, y para mí está mucho en la cabeza, y tiene que ver con las ganas de competir. Entonces, cuando tú eres bueno, y si te junta un grupo de amigos, porque finalmente ellos son amigos, y ahí está Carlos Carmona, que ya bueno, se retiró, etcétera. Hay el Guaso Isla, un grupo de jugadores que fueron desde una sub-20, ¿cierto?, hasta jugar mundiales y todo. Y como te decía, se sumaron unos que eran un poquito mayores, los Pinilla, los Bocellur, claro. Armaron un grupo que eran tal vez, no sé, 15 jugadores, que eran muy buenos, estaban todos en Europa, y que técnicamente eran diferentes a los jugadores que hoy día, pero sobre todo tenían ganas, tenían hambre y siempre quisieron competir. Para mí hoy día el jugador se conforma a veces no con menos, pero se confunde en los tiempos. Quiere las cosas más rápido y si no se le da, toma malas decisiones. Y eso es lo que hace, en vez de, no sé, generar algo positivo, retrasa el éxito y le baja el techo al potencial que puede llegar a agarrar en su carrera. Tal cual. Hablando de los mundiales en específico y de la generación dorada, hay un momento que imagino que ya vayas a saber de lo que quiero hablar, pero a ti te tocó estar en el chiringuito para el 2014 para España. Sí. El partido contra España, que Chile gana 2-0, y te tocó defender versus a un panel completo de españoles a nuestra selección chilena. Y para su sistema tiene que haber un equipo que le crea. Si un jugador es indisciplinado, si un jugador no responde tácticamente, si un jugador no moja la camiseta, se va. No tuvo problemas en decirle a uno de sus favoritos, Charles Aranguis, que hoy hace el gol, no tuvo problema en decirle fuera. ¿Por qué? Porque llegó atrasado a una convocatoria. Charles Aranguis, su jugador ícono en la Universidad de Chile. ¿Cuál es el jugador ese que dices que lo quitó? Charles Aranguis durante 3 semanas, un mes. ¿Quién es ese al lado de Xavi? ¿Quién es ese al lado de Xavi? Lo acabas de ver hoy día. Te hizo un gol. Bueno, hoy sí, pero tú puedes comparar a un Xavi con ese jugador. Esa es la falta de respeto que estoy diciendo. No. Esa es la trampa. No me faltaré. Veamos más por la chilena. Sí. Yo quiero saber todo al respecto. Primero, ¿cómo llegaste a estar ese día ahí y por qué te tocó defender a Chile? O sea, a ver, eso fue el 2014. Sí. Yo empecé el 2010 con ese programa. Se dio una situación que creo que la supe aprovechar bien. Yo venía de Estados Unidos, donde averigüé sobre unas becas, me conseguí una beca, me fui a estudiar un máster de periodismo deportivo, y dentro de ese máster había una jornada de radio, en donde me tocó compartir mesa con Josep Pedrerol, que era el director de un programa, entonces se llamaba Punto Pelota. Y bueno, lo hice bien, me invitó al programa de público, me saca en vivo, prueba de cámara en vivo, lo hice bien y me invitó a seguir trabajando como que fuera una práctica, pero ya era todos los días. Claro. Entonces eso fue el 2010 y para mí eso fue muy bueno porque al final compartí con gente que era muy buena, que sabía mucho, que habían hecho tremendas carreras, sea como futbolista, técnico, representante. Ahí yo empiezo también a trabajar con una agencia durante ese periodo previo al Mundial de 2010 y eso me abre la puerta también al mundo de la representación porque esa agencia con la que yo colaboré previo al Mundial y luego después del Mundial pasó a tener 6-7 campeones mundiales. O sea, el lugar correcto, el momento correcto, el timing y hacerlo bien. Sí. Esa es la otra parte. Puedes estar en el lugar correcto y si la cagáis, no pasa nada, para afuera. Es verdad. Y nada, pues una cosa llevó a la otra, entonces terminé trabajando con ellos varios años. Después ya me salgo, ¿cierto? Para empezar una empresa propia, pero siempre seguí en relación con ellos. De hecho, desde el 2010 hasta ahora, la última vez que fui hace 2 meses, sí, estuve en el programa.
soy como un amigo del programa, los conozco a todos, hay unos con los que tengo muy, muy buena relación, siempre estamos hablando, compartimos, si nos podemos ayudar, buenísimo. ¿Te caen mejor ahí los del Barça o los del Real? O sea, es que me he desbalanceado lo del Real, son casi todos del Real. Pero no, los del Atlético me caen mejor. ¿Y cómo se llama? Y se dio una casualidad, pues, que los 2 mundiales juega Chile contra España. Es verdad, el 2010 también. Sí, pues. Entonces, el 2014 yo estaba entre España y Chile. Y me llama Josep antes del mundial y me dice: quiero que vengáis a hacer el mundial con nosotros porque juega Chile, entonces quiero tener un chileno en el panel. Entonces, lo que no teníamos ningún cálculo era que el segundo partido, que era España iba a quedar fuera si perdía con Chile. O sea, Chile deja eliminado a España, yo estoy ahí, veo el partido, o sea, yo solo en un canal con 200 españoles, el único Juan gritando, en un funeral. Pero te viste el partido en vivo con ellos también. Sí, pues yo estaba, esto fue en Madrid, yo estaba esto ya dejó de ser Punto Pelota, ya era el Chiringuito. Sí. Josep sale, se lleva el programa A3 Media, que es la productora, o como queréis decir, el conglomerado más grande de televisión y cine de España. Ahí está Antena 3, La Sexta, o sea, los programas más grandes que se te pueden ocurrir están todos ahí. Y el Chiringuito es uno de los programas ancla de toda la cadena. Entonces, eso era como jugar la Champions League de la tele. O sea, lo que queríais lo teníais. No, y nada, pues me acuerdo que gana Chile. Tenemos muy poco tiempo entre una cosa y la otra porque hay la diferencia horaria y el programa parte a las 12. Entonces, era un poco funeral, caos, ¿qué hacemos? Entonces de repente yo iba a hacer una sección solamente de fútbol internacional, pero era como aportar ciertas cosas de los partidos. Y me dice: no, anda a maquillarte, vaya a partir el programa con nosotros, quiero tenerte ahí y bueno, si tenéis que defender a Chile, defiende, da lo mismo el que esté ahí enojado, tú dale para adelante. Entonces, y así fue, creo yo. Y o sea, yo llego y están todos como un poco muy a la defensiva, un poco muy disconformes con España en ese minuto, pero el mérito lo tuvo Chile, sí fue un partidazo. Partidazo. O sea, España venía de ser campeón de la Eurocopa, del Mundial y de la Eurocopa. A ese equipo dejó fuera Chile. O sea, Y 2-0, jugando bien. fue un baile. O sea, ese partido fue un baile, España no la vio. Sí, las cosas como son. Es verdad. Y obviamente que estaban molestos, pero, o sea, para mí, yo me cagué la risa, yo lo pasé muy bien. No, es muy buena Con todo respeto, pero lo pasé muy bien. No, es muy buena cuando le hablas de Charles Arangui. Y qué orgullo poder decirlo. Un Charles Arangui, viejo, te dejó fuera. O sea, porque me acuerdo que un español te dice, compara a Charles Arangui con Xavi. No, claro, que yo le decía que un poco... No, que Sampaoli había sido como muy disciplinado con algunos jugadores y se los tuvo que sacar del equipo, los sacó. En cambio, España había jugadores que tenían un peso propio muy grande, o sea, y un poco del Bosque tal vez perdía esa autoridad. Y él lo que dice, claro, es como que es incomparable uno con otro. Obviamente hay aquí ahí, uno aprovecha, bueno, los españoles en verdad son bien españoles para sus cosas. O sea, cuando comentan los partidos de España, se ve que le buscan ahí la quinta pata al gato, intentan buscar razones, porque no es normal que España pierda, ¿sí? ¿Para qué estamos con cosas? Imagino, y trayendo el caso actual, España empató con un Cabo Verde que sorprendió, el mismo portero jugó un partidazo y se planteó horrible el partido, creo, los delanteros ni tocaron la pelota, o sea... Sí, pero es difícil, como te digo, o sea, mundial, hay cosas, hay factores que uno no sabe, porque está allá afuera, ¿cachai? No tenéis cómo saberlos, pero el clima de Atlanta y de otras ciudades es complicado, es súper difícil. Y yo creo que eso fue el principal enemigo de la mayoría de los jugadores españoles. No estaban bien físicamente, lo pasaron muy mal. Es como cuando, no sé, me ha tocado trabajar con equipos que están en altura, por ejemplo, Liga de Quito. Y tú decís, oye, pero qué bien Liga de Quito. Sí, pero es que el rival no puede caminar. ¿Sí? Te aprieta el pecho a la altura, te duele la cabeza. Y nosotros, que si no te lo dicen, si no lo vives, es difícil valorarlo. Entonces creo que hubo factores también. Y es un debut de un mundial. Siempre los debuts son complicados para todos. Sí. Entonces, pero vamos a ver. El mundial es más largo de lo que Así es. Vamos a ver. Era. Cuando salga este capítulo probablemente ya tendremos un poquito más de info, así que ahí lo iremos comentando. Pero para no irme de la experiencia que estás constantemente teniendo con Chiringuito y conexión con los mismos periodistas,
¿Qué notaste ahí en el periodismo español que hace que sea tan distinto versus quizá el periodismo sudamericano? Yo inconscientemente lo comparo un poco con el periodismo argentino, que también suele tener este gustito extra por lo suyo. Y argentino, a ver, creo que les han dado mucha alegría últimamente, el Mundial, partiendo por ahí, tener uno de los mejores jugadores de la historia. Y ¿cómo veis primero el periodismo español y después cómo lo aterrizáis en la comparativa contra el sudamericano? Pero la pregunta primero era, ¿qué es lo que no tiene el periodismo sudamericano o chileno que sí tiene el español, cierto? Claro. Ese primer impacto de decir, porque tú me dijiste que Pedrerol se lleva el programa a una cadena que es súper importante en España. Sí. Yo creo que el periodismo español tiene aparte que tiene una materia prima, un producto muy bueno, que lo comparte con los argentinos. O sea, casi todos los equipos tienen un ídolo argentino. Los equipos que tenía en España hoy día, el Barcelona, el Real Madrid y el Atlético, o el Sevilla, que ganó un montón de Europa League. Para mí el periodismo español, en general, siento que son más directos y no se casan tanto con los amigos. Llevándolo al periodismo chileno, hay mucho periodista que opina con agenda. De este hablo bien, de este no, a este no lo voy a matar. Mucho freno a mano, veo yo. Porque después yo también conozco periodistas y sé lo que opinan y digo, ¿por qué no dijiste lo que pensáis en la tele? Entonces creo que están muy de cabeza aquí de repente y también el producto que tenemos cada vez más pobre. Entonces tampoco hay mucho de qué hablar. Entonces creo que al final terminamos aquí, voy a hablar de Chile solamente, teniendo un periodismo muy negativo. Se habla solo cosas malas, se critican y eso genera como un ambiente más triste. Claro. Y no creo que aporte. Obvio que hay que ser crítico, constructivo, pero si vamos todo el rato a hablar cosas malas, no sé para dónde vamos, o sea, que lata, ¿cachai? En cambio, ese otro periodismo, que sí, por ejemplo, ¿qué le podéis criticar? Que se llama periodismo de bufanda. Tú sabéis que periodista es del Real Madrid, tú sabéis que periodista es del Barcelona, pero finalmente, ¿qué es lo que hacen ellos? Ellos tienen un concepto que no creen en la objetividad. El periodismo busca dentro de sus pilares ser objetivo. Y ellos dicen el periodismo deportivo no puede ser objetivo, tiene que tener una opinión. Y hablan de mojarse. Entonces, generalmente, ¿qué es lo que favorece esto? El debate. Entonces, al final, el otro pilar del entretenimiento lo tienen muy arriba. Entonces, siempre buscan entretener con opinión, pero con información. Entonces, obviamente, hay periodistas que se van haciendo muy cercanos a algunos clubes y tienen información espectacular. O sea, el Chiringuito puntualmente está en Madrid. Obviamente que el programa tiene mucha cercanía con el Real Madrid, con el Atlético y todo. O sea, no es casualidad que sea el programa donde ha ido el presidente del Real Madrid a contar algunas primicias. O que tuvieron, no sé, a Cristiano Ronaldo en su pick, lo tuvieron sentado ahí en el y preguntándole como amigos. Bueno, claro. Edu Aguirre, uno de los panelistas, es muy amigo. Bueno, Edu Aguirre, periodista hace muchos años del programa, desarrolló una amistad con él y son amigos, más allá de trabajar de repente entrevistado, qué sé yo, son partners. Y él yo creo que es uno de los menos objetivos en relación a esa misma amistad. Claro, pero ahí es donde tú tenés que ponerte a pensar, ¿qué quiero yo como consumidor? Yo estoy viendo el programa, ¿qué quiero? ¿Quiero un tipo objetivo o quiero un tipo que me dé una información que no la voy a tener en otro lado? Y el público español lo que quiere es que el periodista defienda al equipo, no quiere objetividad. Es también un público que consume de esa manera. Sí. Y al final el Chiringuito ha logrado ser una marca reconocida mundialmente que se vende en distintos países. Se ve en muchos países. Y eso es justamente lo que la gente quiere. La gente quiere ver esa esencia de la cultura española, de este Barça-Real Madrid a nivel global. Eso es lo que ha permitido y lo que ha sido la clave quizás del éxito del programa. ¿Crees que se puede hacer algo en Chile así con Colo-Colo la U, por ejemplo? Pero a nivel local. Es que lo que te digo, lo que te marca es el producto. El producto es súper importante, que es lo que te decía al principio del fútbol. Si tú tenías un buen producto, no requiere marketing, no requiere venta. La gente te viene a buscar el producto. Claro. Y eso es lo que tienen en común también con los argentinos, más allá de que sean muy nacionalistas. Si tú miráis para atrás la historia y tenía Maradona, tenía Di Stéfano, tenía Messi y así un montón de monstruos más, los futbolistas argentinos siempre están en los mejores equipos. O sea, lo que te dije antes, piensa, cualquier equipo de Europa prácticamente tuvo un argentino importante, ¿cierto? O sea, vaya a la Fiorentina, Batistuta, vaya al Inter, Zanetti, vaya al City, Agüero, y miráis para atrás, vaya a Valencia, Kempes.
argentinos, siempre hay un argentino, ¿cachai? Siempre. Parece chiste, weón, pero siempre hay un argentino. Entonces, obvio que el periodismo argentino se apalanca a eso. Más encima también es muy cultural, ¿cachai? Sí. Ellos aman ser argentinos. Exacto. Entonces, obviamente, ahí no sé quién le copió a quién, pero los formatos de programa se han transformado un poco en esto. En un presentador que tiene distintos panelistas, ¿cierto? Que van opinando sobre un tema y se arman mini debates. Solo que el que hace el chiringuito es muy marcado Real Madrid y Barcelona, por supuesto. Sí. Ahí, para cerrar el tema periodismo, me gustaría ponerte en un caso más actual, que creo que es más de un poquito de mi generación, que son los streamers, que también que ahora se han hecho muy populares en Sí. relación al hablar de fútbol. De hecho, hasta tienen mismos paneles, a varios lo han invitado a ESPN, por ejemplo. Sí. ¿Cómo ves tú, según tu opinión, esta fusión que se está haciendo con las nuevas generaciones, estos nuevos canales de comunicación, un stream, en donde también siguen más o menos una misma línea? Tenemos a personajes como Davo, como La Cobra, que son muy Sí. marcados de equipos, pero también logran ese producto que a la Sí. gente le llama. A ver, que hoy día el que no se adapta pierde. Creo que el público te va marcando también cómo quiere consumir esto. Hoy día la retención de atención, de enfoque en un producto no es tan alta. La gente quiere cosas rápido, quiere que sea entretenido, quiere que esté bien editado, quiere, no sé si hablamos como de la parte técnica, como jump cut, así, Sí. que rápido, ¿cachai? Entonces tenéis que ser más entretenido, tenéis que tener todas estas opiniones, tenéis que ser polémico. Entonces estos personajes, obviamente que entran muy bien y fluyen muy bien dentro del ecosistema. Y después tenéis los más tradicionales, después tenéis el medio típico, pero al final la gente hoy día cuando quiere consumir una noticia va a Instagram. Sí. Ya no va a Google, ya no se mete, no sé, a ver ESPN, va a un periodista puntual. Entonces, me parece que está bien, porque obviamente hay que adaptarse, pero también está bueno tener variedad. Sí. Sí, totalmente. Creo que hay que ir fusionando y también funciona mucho esto de, no sé, hoy día en los streams de repente aparece un futbolista, tienen mucha llegada y Sí. también como que les da un lado más humano. Sí. Es como ir humanizando un poco de repente estos mismos paneles de periodistas en la televisión, ir fusionándolo un poco y viceversa, porque Es también... que eso es lo que funciona, si la gente quiere ver, Claro. quiere verlo a donde no puede estar. O sea, la gente ojalá meterse en el camarín, ver la charla, saber las reacciones, las puteadas, o sea, y obviamente que un futbolista salga de ahí y se meta en un stream, golazo. Sí, tal cual. Bueno, Francesco, para ahora hacer un nexo y para ir dándole también forma a este capítulo, quería aprovechar de que ya estamos un poquito hablando del tema del periodismo y todo, para hablar de ti, de tu carrera, de cómo llegas al fútbol, de dónde nace esta pasión por el fútbol. Así que vamos a partir más o menos cronológicamente. Ya me adelantaste un poquito qué pasó en 2010, 2014, ¿cierto? Con esta anécdota del chiringuito, pero cuéntame primero cómo llega el fútbol a tu vida. Yo creo que jugué siempre fútbol, o traté de jugar siempre fútbol, en el colegio, en academia, jugué en clubes de barrio, y hasta que llegué tarde, pero llegué al Everton, a los 16, al sub-16. Tenía 15, llegué justo al final de la sub-16 y ahí jugué la 17, y de ahí conocí un poco la posibilidad de las becas en Estados Unidos. No existían en esa época agencias que te llevan, no existía un camino por ahí, pero conversando con gente que tenía relación con Estados Unidos vi que esa era una posibilidad. Y yo tuve un profesor en el colegio y en el Everton, que fue Mario Salas. Y Mario Salas conocía a un jugador que era de Católica, que estuvo en Everton, que es Rodrigo Ríos. Y Rodrigo me conectó con Rodrigo. Y tomamos un café un día que volvió de vacaciones y yo le dije que quería, ojalá, ir a probarme a su equipo en Estados Unidos. Y él me dice, mira, ni un problema, pero ¿has visto lo de la universidad? Y ahí ya empecé a verlo con otro ojo porque me contó que tenía conocidos que lo habían hecho, y me empezó a contar de la infraestructura que había. Vamos a dar un poquito el contexto de esto. ¿Qué año es? Porque entiendo que no hay Yo me un Instagram. No, yo me junté con él, esto habrá sido el 2005, 2006, por ahí, 2005-2006. No. Y empecé a averiguar, empecé a mandar correos, y ahí me empezaron a pedir información que yo no tenía, la empecé a juntar. En esa época no había, o
no sé, muchas fotos, muchos videos. Lo Los, mismo, los clubes no te dan... yo no tenía ni un video grabado de un partido con Everton. Entonces le empecé a preguntar a amigos si tenían, ex compañeros si tenían algún por ahí, y me conseguí algunos pedacitos de video. No existía nada para editar, no existía redes sociales, nada. Entonces, de a poquito, distintas personas me fueron ayudando para armar un video. Armé un partido con amigos, me acuerdo, lo grabamos, ahí le metí otras jugadas más, chanchullo, pero más o menos, pero se veía bien. Después me pidieron notas, ya tenía notas, me pidieron test de inglés, les mandé lo que tenía. Era lo suficiente, no era muy bueno, pero era lo suficiente. Entonces al final, este perfil les calzaba. Entonces me dijeron qué podía hacer, pero que les gustaría verme. Y yo dije, pero si estoy en Chile, po. Y de repente hubo uno de los entrenadores que me dice como si yo tenía la posibilidad de ir, él me organizaba un partido allá para que yo jugara. Y me abrió un poco la puerta, ¿cachai? ¿De qué jugabas? De defensa. Y me organicé, le contesto a mi papá no entendía nada de qué se trataba esto, pero me decía en qué me podía ayudar. Y al final lo único que en lo que quedamos fue como, prepárate. Entonces me ayudó, me metí en un gimnasio para prepararme mejor en el año, estudié un poquito más de inglés, empecé a trabajar para poder irme para allá, yo no sabía cuánto iba a estar, si iba a estar una semana o más o lo que sea, y a medida que me preparé me empezaron a responder más universidades. Y les dije, voy a estar esto en Nueva York. Voy a estar aquí, entonces me puedo ir, yo tampoco ni cachando las distancias, nada, yo me comprometiéndome para ir a probarme en persona, no sé, a Boston, a Atlanta, jurando que la voy era al lado. Claro. Y así fue, empecé a ir y los gringos no lo podían creer, ¿cachai? Que estuviera allá, me pegué el pique de Chile para arriba, llegué con las maletitas, bueno, y me probé, les gusté y me empezaron a ofrecer becas, po. Entonces ya con las becas en mano, con la oferta en mano, yo dije, bueno, aquí me tengo que vender. Así que empecé a mandarle una fotocopia de la oferta, le tapaba el logo, es decir, ya tengo esta oferta, me ofrecís algo, me tengo que probar, y empecé como a negociarme a mí mismo, ¿cachai? Y así llegué a Atlanta, Rodrigo me ayudó a que me probaran con su equipo, o sea, en el fondo que jugara, y me fueron a ver entrenadores de distintas universidades, y ahí yo ya tenía ofertas de beca de universidades muy grandes, de División 1. En Estados Unidos hay distintas divisiones, conferencias, etcétera, pero ya como que valían algo esas ofertas. Wow. Y ahí ya el entrenador como medio apurado entre que estaba entrenando con un equipo profesional, lo hice bien y tenía esta oferta, me dice, no, quédate acá, yo te pago todo, 100%. Y esa fue como ya la parte final, porque dije, ya, me vuelvo con algo, me vuelvo como a Chile a hacer el pasaporte y me voy, no vuelvo más, ¿cachai? Esa decisión ahí me quiero detener un poco porque es bien importante, que creo que es distinta. A ver, poniendo el contexto también en el año en que estaba ahí, 18 años me imagino, 18, sí. 17 años, una decisión no menor. Y también en algo que no es común para nada, irse a estudiar a otro país, a jugar fútbol. ¿Cómo lo van viendo tus padres, tu círculo, y cómo tú vas también madurando mentalmente para decir, no, yo, compadre, voy a hacer esto, pero me imagino que te pasó que, no, pero ¿cómo vas a hacer esta weá? Que te volviste loco. No, compadre. O sea, a ver, esto es verdad. Yo me voy, me saqué un pasaje que eran 3 semanas. Y mi hermana con mi papá hicieron una apuesta. Que volvía antes. ¿De las 3 semanas? que volvía antes, sí. Y me quedé casi 3 meses probándome en distintos lugares y todo. Haciendo este de vuelta. Sin entender nada del sistema. Yo no cachaba si estaba bien con los tiempos. Nada. Aprendí todo en ese tiempo. Mejoré mucho el inglés estando allá. Entonces cuando volví, tomé todo lo que me faltaba. No tenía TOEFL, no tenía ningún... O sea, pasé los TOEFL mucho mejor que antes. O sea, en esos 3 meses aprendí más inglés, entendí cómo funcionaba el sistema, entendí qué es lo que valoraban, y también son 3 meses en donde yo me fui poniendo a prueba con distintas cosas, me conseguí todo. O sea, yo me fui con presupuesto cero, tenía un pasaje nada más. Me conseguí los alojamientos, las comidas, todo. O sea, y un poco creo que eso, ellos, sobre todo mi papá, que fue como el que me acompañaba, pero creo que fue muy bueno que no me tal vez él me podría haber ayudado más, pero él siempre me dejó que esto fuera mío, ¿cachai? Creo que eso fue muy bueno para mí. Y yo lo resolví, que finalmente es una cosa que creo que es muy buena
en ese minuto para mí porque me da mucha confianza en lo que yo puedo hacer. Entonces, creo que me vieron tan seguro de la decisión que después, claro, esto que pasó a ser un chiste, una apuesta a mi espalda, que después me la reconocieron, terminó siendo como, no sé, por así decirlo, como la graduación final del colegio. Esa era como era realmente como, no sé, como el destetarse de la familia. Yo no había salido nunca de Viña, nunca. Tuve una posibilidad cuando chico de ir a jugar a un club a Santiago, pero mi papá no me dejó. Y porque era muy chico, no me dejó. Y entonces, yo siempre quise jugar. No sé a qué nivel, quería jugar a la pelota nomás. Y cuando llego para allá y le empiezo a contar lo que es la infraestructura, lo que son los otros deportes, lo que es la universidad en sí, y el deporte universitario dentro de la cultura americana es más fuerte que el deporte profesional. Era realmente dar un paso que jamás pensé que me iba a meter en algo así. Entonces, cuando ya lo empiezan a entender ellos, estaban felices, pues, obvio. Y aparte, te ahorráis la universidad, pues, weón. Si me fui Claro, te he pecado. me fui con una beca completa, me pagan todo. Todo. O sea, yo creo que si lo hubiese querido hacer conscientemente, no hubiese conseguido una beca tan buena. Todo se fue dando perfecto. Volvemos al timing que me estoy hablando, de los tiempos. Sí, pues. Ahí no puedo evitar preguntarte, claro, tú parecías muy seguro, pero me imagino que también lleno de dudas por dentro, o en verdad tenías esa mentalidad desarrollada de decir que esto va a resultar por ABC motivo. O sea, yo no quería volverme a estudiar a Chile. Yo me quería quedar, como sea. De hecho, mi primera conversación con el entrenador también le empecé a preguntar por pega. O sea, como ya, y si me quiero quedar acá, y si no quedo, hay pega de algo. Yo me quería quedar, yo me quería ir. Me quería ir en ese minuto de Viña, de Chile, no sé. Quería crecer. Y creía que tal vez la única forma o la mejor forma que tenía para hacerlo era jugando fútbol o en algo relacionado al fútbol y no me equivoqué. Pues, Así es. Vieron algo que yo les podía aportar y al final nos fue bien a todos, creo, porque a mí me sirvió para confirmar lo que quería. Mi familia, obviamente, esto fue un caso de éxito. Se ahorraron un montón de plata, como te digo, y la universidad creo que también me fue muy bien donde fui. Entonces, se me abrieron muchas puertas muy rápido en la universidad y también eso es algo que creo que hoy día que está más establecido como una ruta, como una posibilidad. De hecho, nosotros en la empresa tenemos una consultoría general de fútbol, de sistemas de fútbol, y uno de los caminos es el college soccer. Y le ayudamos a niños y niñas tanto de Chile como de muchos países a que lleguen a ese camino, que tengan esa experiencia. Cuando tú realmente te apalancáis de lo que es una universidad, esa marca, ese network, o sea, es que no hay límites. No, es un mundo muy grande y que te da todas las herramientas que tú vayas a necesitar para desarrollar el proyecto que tú quieras emprender. Tal cual. Wow, o sea, antes de pasar a cómo se desarrolla, ¿cierto?, tu persona profesional, imagino muy ligada también a la experiencia en Estados Unidos. ¿Te perdiste algo acá en Chile que haya sido realmente importante? Porque muchas dudas que surgen, por ejemplo, si se te surge la idea de hacerlo, lo primero que probablemente la gente se pregunta es, pero voy a extrañar. En Chile hay una cultura que, a ver, creo que para este tipo de ocasiones de repente puede ser negativa, porque tenía una cultura de ser muy, muy de casa, muy de amigos, muy de salir, muy del que dirán también, quizás no. Entonces, ¿cómo lo viste tú? ¿Extrañaste? Imagino que sí, pero ¿te perdiste cosas que realmente después dijiste sirvieron o no? Sí, yo creo que, a ver, todas las decisiones que tú tomás en la vida tienen ese factor, que finalmente es una decisión y por ende, por defecto, dejas de lado otras cosas. Pero ahí está lo importante, creo yo, de este proceso, que fue terminar de conocerme para ver qué era lo que realmente a mí me importaba o que yo priorizaba en ese momento. Y yo estaba dispuesto a dejar, no sé, o sea, reuniones familiares, cumpleaños, carretes con amigos, compartir con mis amigos, que tal vez yo los veía, no sé, siempre salen o juegan en el equipo juntos, los fines de semana, liga, todas esas cosas que haberme quedado tal vez en Viña me hubiesen dado, me hubiesen privado por otro lado de todo esto otro que yo estaba buscando. Yo quería
jugar fútbol en otro nivel, conocer gente de otros lugares, aprender más este idioma, cierto que después me llevó a otros idiomas, hoy día manejo varios idiomas por la pega que hago, entonces esto fue lo que abrió la puerta, y también a ver qué más sabía, porque yo sabía que después de Estados Unidos probablemente no me iba a quedar ahí, probablemente iba a ir a otro lado, y así fue. Entonces yo lo tenía claro, no le di tanta importancia a lo otro, tampoco tuve resistencia de parte de mi familia, no, que yo sé que hay otras personas que quizás no es que no lo apoyen, pero obviamente hay mucho encondicionamiento Claro, de es otro verdad, lado, ¿verdad? ¿cierto? Como, pucha, pero te vaya a ir, te vaya a perder esto. Y el punto, lo están perdiendo el punto de vista. El punto es, hay una posibilidad de crecimiento muy grande. Y hay momentos en la vida. Si tú tenés 18, 19, que tenía yo cuando me fui, es el momento de crecer, de incorporar herramientas. Y si tenéis la posibilidad de hacerlo en un contexto así de positivo, o sea, son pocas las experiencias, creo yo, mejores que puede tener una persona. Y yo, de hecho, eso lo valoro mucho cuando contrato para la empresa o si gente tuvo esa posibilidad de tener esa experiencia, es como un poroto grande dentro de la calificación, porque tú llegáis allá y en general es otro idioma y tenéis que balancear estudios, adaptarte a una ciudad nueva, un país nuevo, jugar, rendir, porque eres extranjero, te piden un rendimiento mayor, y a veces también podéis trabajar, o sea, todo rápido, todo inmediato y un montón de cosas que tal vez, por lo menos la situación que yo tenía en Chile, que no me lo exigían. O sea, si yo siempre trabajé, pero mi papá nunca me lo pidió. ¿Cachai? Claro. Y eso es cómodo, po. Y la comodidad va un poquito en contra, creo yo, del crecimiento. Temor. Entonces, yo creo que lo entendieron y me apoyaron. Y me dejaron que hiciera mi experiencia. Se ve que dio fruto. Vamos a tocar ese tema ahora. Entonces, cuéntame, pasa esto de... A ver, te abre puertas, ¿cierto? Después de la etapa universitaria. Cuéntame, ¿qué sigue después? ¿Qué querías hacer después? O sea, yo cuando llegué a Estados Unidos llegué a Nueva York. Ese fue el lugar donde me dejaron probarme y todo el tema. Y obviamente es impactante, po. Yo no había viajado mucho, un cambio muy grande de Viña a Nueva York. Y me quedé como con esa idea, yo quería volver, quería vivir ahí. Yo estaba trabajando, haciendo una práctica en la CNN, que está ahí mismo en Atlanta, y tenían pegado ahí un cartel con distintas ofertas de práctica de otros lados, como para seguir creciendo. Veo el logo de la MLS, veo un correo, y obviamente todo de comunicaciones, es un medio de comunicaciones. Ahí en ese entonces una MLS bien nueva, porque creo que no es, o sea, estaba recién incorporándose esto de traer jugadores más famosos, de agarrar más popularidad en el mundo del fútbol. Sí, ya había llegado Beckham ya. Ya, Pero en sí, Los Ángeles Galaxy. Sí, pero ya había algunos jugadores más grandes, pero Beckham, todos esos efectos venía, no sé, reciente, 2-3 años creo. Y mandé el correo, po. Me contestaron y me hicieron la entrevista, mitad en español, mitad en inglés, y quedé. ¿En qué quedaste? Quedé en una práctica de comunicación internacional. Entonces, tenía que ir a Nueva York, la oficina estaba en la Quinta Avenida, y había que trabajar directamente con la liga. Y la liga le presta servicios de comunicación a CONCACAF, a la empresa de marketing, a la US Soccer, que en esa época tenía la oficina en el mismo piso, en la planta 7. Compartíamos con la Federación de Estados Unidos. Y yo justo me graduaba en mayo y me dicen, empezáis el 1 de junio. O sea, yo me gradúo, pasa una semana y me fui a Atlanta, Nueva York, y me instalé y me fui a vivir allá. Así fue, así, sin pensarlo mucho tampoco. No, creo que No. las mejores decisiones pasan así, en el hacer, Sí. más que en el pensar. Tampoco tenía ningún compromiso, entonces Obvio. llegué, me fui y lo mismo. O sea, yo quería vivir esa experiencia de estar en una ciudad que no para, en donde pasan un montón de cosas, en donde, o sea, las experiencias que podéis tener ahí no las vais a tener en ningún lugar. Yo llegaba a la oficina y yo no sabía quién iba a entrar por la puerta ese día. O sea, lo que se te ocurra, entraba a esa oficina. Jeque,
jugadores de Europa, representantes, periodistas, gente famosa que venía a buscar sus entradas porque querían ir al partido del Red Bull. En esa época no estaba el New York City, estaba el Red Bull. Sí, el Red Bull que jugó en Ri, de hecho. Sí, pero en esa época la figura era un colombiano, Juan Pablo Ángel, que había jugado en River, que jugó en Aston Villa. Y me tocó trabajar varias veces con él en publicidades que ellos hacían. Entonces, como le veíamos la parte de comunicación, comunicábamos con él, con el representante, íbamos al evento, estábamos con él, y colombianos, chilenos, echábamos la talla, buena onda. Y fue una experiencia, o sea, como mi primera experiencia de ver como la industria del fútbol a un nivel ya potente. Porque la MLS, si bien tenía recién como 12 años de existencia, había una inversión muy fuerte. Muy fuerte. Y ese año, que fue la Copa Confederaciones, Estados Unidos llega a la final. Entonces la selección de Estados Unidos también era muy buena, ¿cachai? Entonces ya había como un primer acercamiento como al gringo más fanático del fútbol. Claro. ¿Qué pasa después? ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Tuve casi un año. Un año. Sí. ¿Y cuál ahí? Imagino que siguiendo tu misma mentalidad, ¿qué siguió después? Sí, imagino que seguir conectado, porque ¿qué aprendiste en la MLS y qué te dio de combustible, cierto, para seguir en esa línea? O sea, ahí de todo, me dejaron hacer de todo. Yo colaboré con los de marketing, con los de fan development, que también fue un mundo. Yo no entendía un poco. Tú hay un partido en Chile y tenéis 3 cosas para comer, no hay nada de entretenimiento, los estadios son los que son hace un montón de tiempo, hay un montón de seguridad, entonces limitan los aforos. La experiencia no es buena, la experiencia del fan no es buena. Allá tenían juego, un montón de cosas, todo lo posible para que la gente eligiera el fútbol sobre la NBA, sobre la NFL, sobre el béisbol. No, que es una fábrica de emociones. Porque estamos hablando de una ciudad donde están los Knicks, que ahora salieron campeones de nuevo. Sí. Estamos hablando de una ciudad donde están los Yankees. O sea, ¿cómo competís contra eso? Sí, ¿Cómo competís contra Broadway? ¿Cómo competís contra los conciertos, el Madison Square Garden? ¿Cómo competís para decirle a los gringos, vamos a ver fútbol? ¿Qué es el soccer, weón? Bueno, no están ni ahí. Y ese proceso lo viví con ellos durante ese año y fue choro ver cómo la gente empezó a ir más a los estadios. No te digo que fue todo tan rápido, pero sí se empiezan a ver fans, ¿cachai? Se empiezan a ver gente que lo valora más. Y yo sí tuve la suerte que la final de la Gold Cup, que es como la Copa América, ¿cierto? Pero de CONCACAF, la final se jugó ahí, se jugó en Nueva Jersey, en el estadio de los Jets, 90.000 personas. México, Estados Unidos, y México le sacó la cresta Estados Unidos sacó la cresta a México. Entonces fue como un día redondo, ¿cachai? No, y lo mismo, o sea, puras cosas como surrealistas. Estoy haciendo el partido, tenía acceso a la cancha, me meto por no sé, un ascensor, me encuentro con el pibe Valderrama, así como... Si en esa época hubiese habido WhatsApp, todas estas cuestiones, o Instagram, o sea... viral. Es una maravilla, ¿cachai? Sí. Pero son todas experiencias, igual tengo fotos y toda la cuestión, pero yo las viví muy como concentrado en el momento, no pensando en todo eso, ¿cachai? Sí, eso te iba a decir. Y todas esas experiencias fueron muy buenas. Eso te iba a decir que quizás el que no haya tanta conectividad y tanto acceso a estas redes sociales, quizás te permitió el aprender y como empaparte mucho más de la experiencia. Es que estáis presente, po. Exacto. Estáis presente en lo que está pasando, no estáis preocupados de si hay que hacer una foto, un reel, la cuestión. Estáis metidos y obviamente hay mucho que aprender. Y hay un montón de gente muy buena. Sí. Y lo que empecé a sentir yo, que mucha gente quería estar ahí. Entonces, yo como te digo, todos los días veía quién va a entrar hoy día. Y tú estás ahí, po. Entonces también a mí me sirvió para conocer mucha gente que después quedé en contacto, que no sé, era el director deportivo de Boca. Y después quedé en contacto con ellos y más adelante me sirvió ese contacto. Y uno de esos fue un español que trabajó ahí, que volvió a visitar, y él trabajaba como en el cargo que estaba yo, más o menos. Como que no lo reemplacé yo, pero yo estaba en su equipo. Y conversamos harto rato y me dice como que él se había ido a hacer un máster y que esos máster tenían becas y todo el tema. Y bueno, le pedí la información, postulé la misma cuestión
y me gané la beca. Y de ahí me estaba acabando ya como el año de práctica en la MLS. Y me fui a España. También lo mismo. O sea, termino en diciembre. Sin pensarlo mucho, ¿no? Fui a Chile, pasé Navidad, Año Nuevo, me quedé entrenando ahí. Fui a entrenar a Puerto Montt, una pretemporada a Puerto Montt, porque quería seguir jugando y quería jugar, obviamente. No me dejaron. y ¿cómo se llama? Y me voy para España. Y ya, sí, pues, comienzo del 2010 estoy en España. Así fue. Veo que va haciendo, bueno, aventura tras aventura y decisiones no menores. Cambiarte de Chile o sea, de Viña a, en este caso, Atlanta, Nueva York, después que uno lo ve, Nueva York es Nueva York, sí. Y después España. Entiendo que... Nueva York, para llegar a trabajar a la Quinta Avenida, no me daba para pagar un departamento en Manhattan. No, yo vivía, bueno, no sé, como 1 hora y media en metro, una cuestión que se llama como Jamaica, pasado Queens, tenía que tomar un metro, llegaba empapado a la pega. Bueno, era una experiencia... O sea, yo quería trabajar ahí, ¿cachai? Quería trabajar ahí. Se ve que iba a hacer lo posible para estar ahí. Sí, entonces, que había que aprovecharlo. Yo no sabía cuánto iba a durar. No sabía qué iba a pasar. Estaba muy abierto a estas posibilidades. Bueno, llega a España. ¿Cómo vais conectándote poco a poco al periodismo como tal? Ya me adelantaste un poco lo de Chiringuito. Y también quiero ir llegando ya a lo que es hoy día más o menos la agencia, ¿cierto? El desarrollar la persona de agente FIFA. Cuéntame desde España en adelante. Pues yo llegué a España, tenía un amigo que estaba viviendo ahí, con el que yo había jugado en Atlanta. Entonces él era la persona que yo conocía en Madrid, no conocía a nadie más. Y me ayudó porque en el fondo me fui a vivir con él. Entonces llegué y tenía dónde quedarme al tiro. Entonces eso fue muy, muy bueno. Obviamente que el tema del idioma ayuda. Claro. Y aparte uno de España, aunque no hayáis vivido, no hayáis estado, hay mucha información. Entonces Madrid es una ciudad espectacular. Yo creo que es mi ciudad favorita en todo el mundo. Y he tenido suerte de viajar harto y creo que Madrid tiene todo. Entonces, y para trabajar mejor. Y para trabajar en fútbol, mejor todavía. Entonces, todo se fue alineando para que cuando llegase a Madrid tuviera todo para empezar y ya empezar el máster y ir al estadio y qué sé yo. Entonces, el máster era eso, periodismo deportivo. Ellos son, como te digo, muy prácticos. Entonces, armaron esta jornada de radio a las 3 semanas y era como a los leones, pues. Jornada de radio es básicamente ponían un tema, ponían, no sé, 2, 3 estudiantes del máster e invitaban gente de un diario, de una tele, de una radio, etcétera, y tú compartías con ellos. Entonces, era como te podías mostrar también, ¿cachai? Claro. Y ahí compartí con Josep. También me tocó con Gaby Ruiz, que en esa época, y ahora está de vuelta en la tele, pero era de Canal Plus. Hacían muchos programas de fútbol internacional y fue muy agradable conversar con él porque el tipo sabe un montón. O sea, imagínate que después fue scout del Leeds, que asciende con Bielsa, del Sevilla, etcétera. Un tipo muy, 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 muy capo, muy preparado. Entonces fue muy, muy agradable conversar con él y obviamente, como te digo, el contexto le da valor a tu performance. Pedrerol, que es un animal de la televisión, ve cosas que nadie ve. Yo he estado con él en vivo un montón de programas. Yo no tengo la presión de estar dirigiendo el programa, estoy ahí mirando todo. Y él ve cosas que yo ni se me hubiesen ocurrido. Es muy hábil para captar momentos, frases, situaciones. Entonces yo creo que él dijo, España juega con Chile, este bueno es chileno, me va a salir barato. Obvio. Habló con un tipo que sabe y no la cagó, ya listo, para adentro. Y me lleva al programa, me hace esta prueba en vivo y como te digo, o sea, para mí todas esas situaciones como de presión, cámaras, tele, la cuestión, que tal vez no tenía tanta experiencia en esa época, no me importaban porque yo llegué, veo el panel que hay y digo, weón, qué lujo, weón, que ojalá conversar con ellos, o sea, sí, y de repente me dice, ven a conversar. La raja, pues, weón. Voy, pues, obvio. ¿Cachai? Está el loco Gatti, que en paz descanse. Está Petón, representante de jugadores, que después trabajé con él. Tomás Roncero, que a día de hoy es uno de los directores del diario AS. Y muchos siguen en el programa. Sí. ¿Cachai? Y
no hay esta distancia como de ya, ¿quién es este weón? No, me recibieron así como si fuera uno más, conversamos, te permiten debatir, entonces no hay una opinión que valga por encima de la de otro, que eso también es súper bueno. Entonces me dejaron participar, me dejaron mostrarme y lo hice bien y agarré pega. Entonces tenía 3 semanas en España y prácticamente dejé el máster para irme a trabajar con ellos. Po. Entonces terminé el máster obviamente, pero estaba más tiempo en la tele. Po. Claro. Y increíble cómo va evolucionando una cosa con otra. Tú tenías pensado ir al máster, de repente te conectó a un programa que hasta el día de hoy es trending topic probablemente cada vez que se va al aire. Cada cosa que dice cada uno de los personajes que están ahí es noticia. Brutal. Bueno, y todavía no conecto con tu actualidad. ¿Estás ya un par de años entonces desarrollándote ahí? Sí, pues, o sea, ahí, como te dije, uno de los con los que compartí ese día, que fue esta prueba cámara en vivo, es Petón. Petón fue un jugador de fútbol, después se retira, se mete a distintas cosas, es escritor y se mete en una agencia de representación que es muy exitosa, que comienza como la agencia de representación de Julio Iglesias. Hacían conciertos, estas cosas, y derivan al fútbol, ¿ya? Y se transforman con él como uno de los agentes FIFA iniciales y luego consejero delegado de la empresa en una empresa de referencia y justo viene una generación muy buena y él había captado en Madrid uno de los mayores talentos que ha tenido España siempre, que es Fernando Torres. Uf. Entonces, a partir de la captación de ese jugador y del desarrollo de su carrera, ellos empiezan obviamente a captar mucho talento joven español y empiezan a representar a Pedro del Barcelona, a Javi Martínez, que estaba en Osasuna para Athletic Bilbao en esa época, César Azpilicueta, Jesús Navas, todos esos jugadores eran parte de la agencia. Entonces yo, ¿qué habrá sido? Al mes de haber empezado en la tele, empiezo a trabajar con él, empiezo a editar videos, me llaman a reuniones como para hablar de jugadores, como tipo más scouting, y pasó lo que está ahí, o sea, España fue campeón del mundo, ellos tenían un montón de jugadores en esa selección, yo trabajaba todo el día con ellos porque estaba en las mañanas en la agencia, en la tarde y noche en el programa, no paraba, ¿cachai? Yo partía a las 9 de la mañana en la agencia, salía como a las 3, 4 de la tarde, a las 7 llegaba a la tele, empezábamos a preparar el programa, a las 12 empezaba el programa, salíamos a las 3 de la mañana y básicamente iba a mi casa, duchaba, me dormía 2 horas y de nuevo, y así. Entonces, lo que te digo, o sea, fueron, no sé, 6 meses, que era una locura. Toda esta secuencia de cosas que me pasaron eran surrealistas. O sea, yo siempre he sido fanático del fútbol y poder trabajar con tipos con los que yo, no sé, los vi toda la vida en la tele, me sabía las estadísticas, jugaba play, ¿cachai? O sea, era, ¿cómo llegué acá? ¿Cachai? Y más encima que te validaban, po. Me dejaban trabajar, me dejaban opinar, me pedían cosas, después me empezaron a mandar a distintas ciudades como también a ver jugadores, entonces empecé a entender cómo funcionaba la industria desde los dos lados, porque ya había trabajado en una liga, en la MLS, ya venía trabajando en la tele, en los medios, y este tipo me ofreció trabajar en la agencia, y una agencia de referencia, o sea, que va mucho más allá de una agencia tradicional de representación. Entonces también empecé a conocer cómo era el mundo de la representación. Y eventualmente ya cuando, no sé, pues viajaba a Chile, que también tenía una generación muy buena, entonces tratamos de hacer algunos negocios con jugadores, empecé a tener como mis primeras experiencias con clubes, pero desde este lado de, oye, vengo con una posibilidad de llevar un jugador a España. Primeras negociaciones o intento de negociaciones, porque era horrible al principio, no sabía qué hacer, no sabía cómo desarrollarlo, pero empecé a entender que había una industria súper desarrollada y que había posibilidades de hacer cosas que antes eran desconocidas para mí. Como todo, creo que lo que has estado haciendo y contando, se ve que hay muchas ganas detrás. Creo que ha sido el tener las ganas y hacerlo y querer hacerlo. Creo que eso ha ido definiendo un poquito tu camino y ha logrado permitirte cosas como esta. O sea, trabajar cerca de personas como el Niño Torres
O sea, cualquier sueño, el sueño de cualquier fanático del fútbol de ese entonces. O sea, entonces veo que ahí tienes la cercanía un poquito más con la representación, con ese mercado, con esa industria, y ya tuviste las experiencias previas. Entonces, ahí tomáis alguna decisión y decís, ¿esto es lo que me gusta más? ¿O siempre seguiste probando? Lo que pasa es que no, seguí probando un buen tiempo, estuve harto tiempo allá. También vi lo que eran estas experiencias, entonces, de viajes. Me tocó trabajar con Adidas, que tenía un programa de viajes internacionales, entonces recibíamos cabros de Australia, Noruega, Estados Unidos, los llevábamos, no sé, pues, me tocó ir al Chelsea, al Milan, al Bayern, porque eran todos clubes Adidas en esa época, con estos grupos, jugar partidos. Entonces, como te digo, fue el lugar perfecto, el timing perfecto para poder conocer todo lo que yo quería. Tal vez no es que lo haya pensado o lo que sea, pero cuando vi que existía dije, no, tengo que aprender, ver cómo funciona. Y ahí tomo una decisión. Y después de ya varios años dije, ya voy a sacar la licencia FIFA, a ver qué puedo hacer con esto. Y me empezó a ir muy bien, muy rápido, porque claro, yo venía de España, tenía contacto con distintos clubes de Europa, y yo viajaba a Sudamérica, no solo a Chile, y me recibían bien. Tuvimos posibilidad de hacer algunos negocios y después empecé a ver que tal vez no había tanta estructura de trabajo, había representantes muy fuertes, pero se podía dar ciertas cosas relativamente rápido. Entonces me incliné más por ese camino, sin dejar de lado totalmente lo otro. Claro. O sea, volví al canal. Y hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, sí, no, y hasta el día de hoy. Y al final, después en el tiempo, o sea, esto, imagínate, ya más o menos como el 2012-13, me independizo. Siempre volviendo, siempre colaborando y todo el tema, pero ya era mi empresa y todo el tema. Hasta el día de hoy, si vayas a hoy día, son 13 años que han pasado de eso, la empresa tiene distintas áreas. No es solamente representación, claro. Tiene otras cosas. Porque, como te digo, afortunadamente podemos aprender en este periodo de todas estas cosas y hoy día lo que es FBH tiene mucho de esa experiencia y soluciona o busca solucionar y hacerle ganar tiempo a los clientes, que no cometan errores que para mí yo los veo como patrones de comportamiento por desconocimiento de la industria. Sí. Entonces, obviamente ese periodo a mí me marca mucho para lo que yo quiero desarrollar después. Claro, y toda esa experiencia finalmente. Sí. Ya que tocaste FBH, cuéntame un poco. A ver, yo entiendo que, como tú bien dijiste, es más allá de una representación, ¿cierto? Es como quedarse con un concepto muy básico. Se ve que tú hablas mucho en redes sociales y todo comparten la idea de los sistemas. Sí. Funcionar con sistemas. Sí. Hay una frase muy buena que la tengo aquí anotada, que es que no te falta talento, te falta sistema. Sí. Cuéntame un poco de eso y por qué creer tanto en un sistema. O sea, yo te lo planteo al revés. ¿Tú crees que es casualidad que el Barcelona todos los años tenga 3-4 jugadores de la academia, de la Masía, en plantel? No es casualidad, ¿verdad? No es que nazcan mejores jugadores en Cataluña. No es que en Barcelona, en Cataluña, claro, haya un nido de jugadores. Claro, no. Es porque en esa academia, que es muy buena, no sé si la mejor del mundo, pero si no pegan el palo, debe ser de las mejores, trabajan con sistemas que finalmente son acciones, ¿cierto?, que están definidas, que son repetibles y medibles. Entonces, hay un orden, hay una idea, tanto en lo físico, lo mental, lo futbolístico, la técnica, etc. Cada academia, cada club tiene su sistema. Muchas veces los jugadores no saben que existe esto, pero lo viven, lo llevan y finalmente lo automatizan. Y eso hace que, sumado a la inversión que hacen, que también tienen buen scouting, que buena materia prima, que muchos exjugadores vuelven a trabajar en este mismo lugar, entonces hay identidad, etcétera, hace que estos clubes, en general, se caractericen por estos sistemas. Entonces, después tú vas al Benfica, es lo mismo. Vas a Argentinos Juniors, pasa lo mismo. Mira, a nivel local, no es que en Viña haya mejores jugadores, pero Wander tiene una cantera que históricamente siempre saca jugadores. Entonces, hay clubes que han desarrollado sistemas.
Entonces yo lo que les digo en la pregunta es, si estos clubes que son de referencia, que forman jugadores, tienen sistema, ¿por qué tú no tienes sistema? Y la mayoría de las personas, los jugadores, cuando le hago esa pregunta es porque no saben, no sé. Claro, desconocimiento total. Y falta acceso. El fútbol, que todo el mundo dice, no, es un deporte súper popular, es un deporte súper cerrado, súper cerrado. Es difícil trabajar en el fútbol, es difícil acceder a trabajar en el fútbol. Es difícil llegar a ser futbolista y mantenerse y ser exitoso. Obvio. Y trabajar en el fútbol, el conocimiento, cuando lo tienen, parece que es como para los privilegiados. Para los que lograron llegar y que no salga de ahí, que seamos pocos. Y yo estoy totalmente en desacuerdo. Yo creo que el fútbol hay que compartirlo. Es que si hubiese sido por eso, por lo primero que dijiste, tú no hubieses logrado o llegado a lo que estáis logrando. Bueno, yo tuve esa suerte de en el camino encontrarme con gente muy buena, muy ganadora, muy competitiva, pero muy generosa. Que es un poco lo que yo creo que para mí en el programa principal de la agencia, que es Game Plan, que es la consultoría de sistemas, tiene que ver con eso. O sea, nosotros apuntamos a que los jugadores trabajen como, no digo que van a hacer, pero como ese 0.1% de la industria con los que a mí me tocó colaborar, verlos, aprender de ellos. Yo en algunas de estas instancias no hice nada, yo miraba, pero lo vi lo que hacían, vi la ética de trabajo que tienen y veo un patrón en estos jugadorazos que hacen carrera, que son icónicos, que son leyendas, que no son agrandados, son generosos, son tipos que te escuchan, te validan, son tipos que no tienen ese miedo a que los juzguen, porque saben lo que son, saben lo que pesan, no necesitan validación del otro. Entonces son mucho más relajados, son mucho más abiertos a otra opinión, a aprender. Y en ese espacio, obviamente, yo aprendí, me gustó, me informé y cada vez que puedo trato de conectarme con ellos o de seguir en contacto, de visitar, de colaborar, de trabajar, porque te das cuenta que es un patrón. Y al revés, la gente que tal vez no ha logrado tanto o que está en ese proceso, tiene mucho miedo, muy inseguro. Y ese que es inseguro, pucha, te bloquea, te mira en menos, te anula. Para mí esto no funciona así, porque yo lo aprendí así. Y yo veo el éxito que tienen esas personas, y yo quiero ser así. Yo quiero que me vaya bien, quiero ganar, pero quiero que otros ganen también. Y si gana otro, la raja, pues, weón. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? No me va a hacer menos a mí que ganes tú. Claro. O sea, pero pareciera en el fútbol que eso le incomoda a mucha gente. Uf. Le incomoda a mucha gente que otro le vaya bien. Hay mucho ego, pero ego malo. No el ego, como dice Zlatan, de la seguridad confundida con soberbia. No. Hay mucho ego de inseguridad. Y eso hace que mucho de este conocimiento o experiencias que tienen otros no lo compartan. Y eso, claro, finalmente afectan a ellos y a todo el resto. O sea, es que, a ver, si te va bien y bien por ti, buenísimo. Pero si tú puedes hacer que a otros le vaya bien, creo que se generan círculos virtuosos mucho más potentes. Y al final uno no deja de ser la suma o la división de las personas con las que tú te rodeas, ¿cachai? Claro. Y si tú te puedes rodear con gente y esa gente, desde que tú tienes relación, le va proporcionalmente mejor en el tiempo, o sea, solamente vaya a ganar. Porque vaya a aprender más y ojalá que a un jugador con el que yo trabajé el plan o en un momento le vaya muy bien y después nos sentemos, nos tomemos un café y me diga de las experiencias que tuvo. Y voy a ganar. Voy a ganar un conocimiento, una experiencia, un contacto. Pero para mí se trata de eso y creo que estas personas que te digo, los de la agencia, el programa de tele, los de la MLS, etcétera, tienen todo eso en común. Y no les va mal. Les va muy bien. Y no les deja de ir bien por compartir. Eso te iba a preguntar, ya me lo respondiste. Yo te iba a decir, ¿qué encontraste durante todo tu trayecto hasta el momento en común de todas estas personas? Porque son cosas distintas. El periodismo uno, la experiencia universitaria es otra, luego cierto, la representación es otra. Pero tú me respondiste, el éxito. El éxito y querer compartirlo. Sí, o sea, es que creo que finalmente
a ver, son todas personas, algunos son muy connotados, muy conocidos y todo el tema, pero no se toman tan en serio a sí mismos esta figura, no dejan de ser personas. Y es algo que también siempre tratamos no digo inculcarlo, pero sí dejarlo muy en claro con los jugadores que queremos trabajar o y también con los clientes que tenemos que no son profesionales, que quieren ir a college o que quieren mejorar. Es que siempre tiene que estar la persona antes del jugador. Porque el crecimiento del jugador, si no se desarrolla la persona, se limita. En cambio, si se desarrolla primero la persona, a nivel valórico, a nivel de conocimiento, que tenga esta hambre, esta capacidad de resolver, afecta positivamente al futbolista. ¿Se entiende? Sí. Entonces, no tiene sentido ser mezquino con la información. Si yo le puedo ayudar a alguien, o sea, aparte por karma, o sea, te va a llegar de vuelta algo bueno, o sea, y eso por la vida que he tenido en esta carrera y en general, o sea, creo mucho en eso. Creo que al final siempre hay que tener gente que te tira mala o situaciones, o sea, si yo tuviera que decirte cuando me fui a Estados Unidos por primera vez a jugar fútbol a esta universidad, o sea, yo lo sé porque lo vi, lo viví, el nivel de chaqueteo es horrible. Sí. Pero no importaba nada, ¿cachai? Porque al final el objetivo era otro. Pero existe, pasa. Y ahí después miráis para atrás y decís, ok, día 1, chaqueteo, día 5, chaqueteo, día 30, chaqueteo, pero pasa un año y tú estás ahí, Estados Unidos, MLS, y el chaqueteo se mantiene ahí. Sí. Entonces decís, el tiempo te dio la razón finalmente, y como tú dices, tal como se devuelve lo positivo, yo creo que también lo negativo, si la energía aquí son bien sabias. Por eso es ideal tratar de mantenerse en esos círculos virtuosos y fomentarlos. Y es al revés, o sea, o sea, como te digo, la experiencia, ahora que estamos en época de mundial, yo llevo 8 años trabajando con uno de los capitanes de Haití, y trabajar con él obviamente me permitió poder llegar a trabajar con otros jugadores de la selección de Haití, y ahora con jugadores jóvenes de selección menores de Haití, y hay un montón de gente que hace 5 años, 6 años, cuando yo le decía, no, tengo de cliente un jugador que es seleccionado haitiano, bueno, casi que se reían, casi que, oye, pero weón, ¿cómo estás representando a un haitiano? Y dice, pero ponnos ahí lo que es ese jugador, pero lo que es como persona. O sea... no, y ahora está en el Mundial. Está en el Mundial, ya jugó un partido, ahora juega mañana con Brasil, yo voy a estar ahí para el partido con Marruecos, pero lo que yo le decía era eso, o sea, más allá del jugador, que es un jugadorazo, que no lo valoraron en Chile y que termina siendo campeón de Copa Sudamericana, mejor jugador de la liga en Ecuador, o sea, bueno, el tiempo lo puso donde él merecía estar, y siempre decimos, qué pena no haberlo conocido con 20 años, porque es un jugador que tendría que haber llegado probablemente mucho más lejos, tal vez jugar en Europa en niveles muy altos. Yo lo conocí ya con 28, 29 años, y esa ética de trabajo que va muy de la mano de la vida que él tuvo, ¿cierto? Es lo que yo te digo, o sea, el rodearme también con él todos estos años, para mí ha sido una ganancia gigante. Sí, yo obviamente le he negociado contratos, su situación mejoró mucho desde que empezamos a trabajar y todo, pero yo he ganado mucho más que él, mucho más, de poder trabajar con alguien que tiene los valores que tiene la ética de trabajo que tiene, y que no pierde esa humildad, esa esencia, esa alegría que tenía desde el comienzo que empezamos a trabajar cuando estaba en Santiago Morning, ¿cachai? Qué importante, lo mismo que hemos repetido todo el capítulo, el rodearse de gente alineada a tus valores, y que me gusta que se haya abierto el tema del compartir y de la empatía también, que es algo que no solo se aplica en el fútbol, lógicamente, que es en toda la vida. Francesco, bueno, para ir cerrando, me gustaría hacerte unas preguntitas más como puntuales respecto a ya que tocamos el tema de representación, que creo que es un tema bien curioso. A ver, en Chile creo que es complejo hablar de representación. En todos lados. ¿En todos lados pasa lo mismo? Sí. Perfecto, mejor todavía, porque nada, yo tengo ciertas dudas, porque a ver, el periodo de transferencia uno lo ve en Instagram, ahora lo sigue, personajes como Fabricio Romano han hecho que esto sea mucho más masivo. Sí. A ver, primero que todo te tengo que preguntar, ¿cuántas horas le dedicas a una transferencia, por ejemplo? ¿Cuánto trabajo hay detrás de que un jugador pase de un equipo a otro? Mira, eso es súper relativo.
Y esto es un poco lo que también le explicamos a los jugadores, que para mí hay dos categorías de jugadores, y te lo voy a resumir súper fácil. El jugador categoría A es el club, es el jugador que los clubes quieren. Y el jugador categoría B es el jugador que quiere club. Evidentemente, la mayoría de los jugadores es categoría B. Y hay que hacer un montón de trabajo para que tengan club, por la razón que sea. Por el nivel, por la mala estadística, porque tuvieron lesiones, etc. Entonces hay que trabajar con sistema, ¿cierto? Para que el foco esté en la semana, el foco esté, ¿cierto? En ese creación de hábitos positivos que lleven al jugador a llegar a un partido limpio de cabeza, con la pega hecha y que disfruten el fútbol y que en el fondo los resultados sean consecuencia de toda esa pega hecha. Si eso se sostiene en el tiempo, es casi imposible que un jugador no pase a ser categoría A, por lo que genera, por los resultados, se habla mucho de que tiene que ser un jugador confiable, y si tú te das cuenta inmediatamente, pero te das cuenta inmediatamente cuando un jugador es disciplinado, es ordenado y tiene una visión, una comprensión de la industria, es superior. Entonces, esto es lo curioso. Los fichajes más grandes, las mejores transferencias, las mejores negociaciones son muy fáciles. Son muy fáciles. Porque te buscan. Te buscan. O sea, tenés que elegir, ¿no? Te toca elegir, te toca negociar, te toca pedir, te toca ser hábil, te toca llegar a consenso. Lo difícil es generar una transferencia de un jugador que está en la categoría B. Eso es lo complicado. Y esos jugadores, ojalá ese periodo dure lo menos posible, pero hay algunos que les cuesta y hay que acompañarlo y hay que moverse y hay que de repente dar un paso para atrás para que se asiente, logre sistematizar y generar estos resultados, como te digo, para que ojalá pase a ser mucho más atractivo para más clubes y se facilite, ¿cierto?, los movimientos. Tú que estuviste muy ligado y hasta el día de hoy al mundo periodístico, ¿crees que eso influye mucho en el valor de un jugador? Sí, también lo que pasa es que, y un poco ligando a lo que estabais diciendo antes, esto de los representantes, hoy día la industria cambió mucho. Hoy día hay muchos clubes que los manejan grupos de inversión, ¿cierto? Los MCO, el más famoso puede ser el Grupo City, el Grupo Red Bull y así muchos más. Y en otros lugares, mucho pasa en Chile, que son de representantes puntuales o de conglomerados de agentes. Y eso obviamente, ahí están los resultados. Tal vez localmente generan éxito y clubes que históricamente tenían malos resultados hoy día tal vez están viviendo sus mejores momentos los últimos años. O sea, mira lo de Coquimbo, hace un par de años las participaciones de Ñublense en Copa, los ascensos de La Serena. Huachipato también. Sí, pero Huachipato técnicamente no es de un representante, pero existe relación, por supuesto. El tema es que eso es muy bueno tal vez para lo local y ciertos movimientos, pero de un tamaño que tal vez no le beneficia a la industria global y al producto más importante que tiene una liga, que no es la liga, sino que su selección. Porque el producto no se desarrolla completamente, se tapan jugadores, se entorpecen ciertos procesos. El scouting no es puro, en el sentido de que tienen privilegio ciertos jugadores por sobre otros, y eso pasa. Y el que lo desconozca está mintiendo. Eso pasa, y eso es difícil. Es difícil para uno, pero afortunadamente uno puede trabajar en distintos mercados, pero yo creo que es principalmente difícil para el jugador. Porque el jugador tiene una disyuntiva muchas veces de, pucha, tal vez tengo que trabajar con este porque me va a abrir la puerta de esto otro. Claro. Sí, pero siempre todas las cosas que te dan viene con algo. Porque tal vez si vas a ese club después no sabes a dónde vas a salir, no sabes si vas a poder salir, o si tal vez vas a ir a un club que también tiene relación con el mismo grupo. Y ahí de repente pasa lo que para mí es más fome, que la carrera empieza a tener un techo más bajo del potencial. Y empieza ya a ver a muy buenos jugadores dar vueltas por los mismos clubes. Entonces, es responsabilidad del jugador informarse de la industria. Es responsabilidad del jugador. El jugador de repente acá, pero pasa esto en otros países también, deja mucho de sus decisiones a otras personas. Y tiene que informarse más, y tiene que educarse más. Ahí también, volviendo al mismo tema, el sistema. Hay que construir ojalá, un sistema. Ojalá todos trabajaran en base a algo así, pero... no se puede.
O sea, es que son decisiones, Sí. son decisiones y por eso también es parte de la pega de nosotros como empresa que hemos un poco tenido de punta de lanza este producto, tratar de masificar, ¿cierto?, el conocimiento sobre esto, porque creo que los máximos beneficiados van a ser los jugadores. Los clubes también, por supuesto, pero los jugadores. Una última pregunta que me gustaría hacerte respecto a este tema de las transferencias, y de ahí pasamos al cierre, es de Fabricio Romano. Y en verdad, a mí y a todos mis amigos nos sorprende la capacidad que tiene el hombre, las fotos que sube en periodo de transferencia con 5 o 6 celulares, y la capacidad que tiene para anunciar todo antes de que todos sepan. Sí. Es mérito del 100%, tiene muy buenos contactos. Mira, yo no sé la historia tan en detalle de él. No sé cómo comienza, la verdad que nunca lo he estudiado, pero llama mucho la atención y yo creo que sí conozco gente, sobre todo del programa, que son cercanos a él, que tienen mucha relación y lo que te dicen que es un monstruo, que tiene una ética de trabajo brutal, que el tipo no para, que está todo el tiempo haciendo contactos. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando tú estás metido en esto, a distintos niveles, te llega mucha información. A mí me llega mucha información todo el tiempo, y yo no la pongo en ningún lado, pero te llega porque estás metido dentro de este círculo, ¿ya? Él hoy día es un periodista probablemente el más reconocido mundialmente relacionado a las transferencias. Y en Sudamérica hay otros parecidos también, pero en el fondo son como los romanos de Sudamérica, o el romano. Sí. Él es el de referencia absoluta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Creo que él se ganó su espacio, se apalancó muy bien de las comunicaciones nuevas, de los medios nuevos, está en muchas plataformas, tiene colaboraciones muy potentes y ha generado relaciones reales con representantes, con clubes y con jugadores. Y eso hoy día es una bomba para los medios de comunicación. No. Porque el tipo tiene genuinamente, orgánicamente, la información. Y eso a nivel de como periodismo, cuando tú tienes la fuente, es lo más importante para el periodista. Sí. Y el tipo la tiene orgánicamente y la gente lo busca. O sea, las fuentes se lo ofrecen. Entonces, yo después no sé cuál es su modelo de negocio, que le debe ir muy bien, porque tiene muchos seguidores y todo el tema. Pero a mí me parece un crack, pero o sea, es de los personajes más interesantes de la industria actual. No, es brutal, es brutal. O sea, yo creo que si lo quisiera contratar a un club, ganaría mucho. No tengo idea si lo hace o no, que hasta eso es lo que voy, que yo no sé dónde está la línea ahí. Claro. Porque el tipo es mucho más que un periodista. Es mucho más que un periodista. Él es un medio en sí mismo. Entonces, creo que él eso lo entendió hace mucho rato y le lleva una ventaja muy grande que no sé si la podrán recortar otros periodistas o medios, porque el de referencia es él. Él es la marca. Sí. De hecho, te das cuenta cuando las páginas grandes dicen fuente, Fabricio Romano. Dice autovalía. Absolutamente. No, tremendo. Bueno, Francesco, no nos da tiempo. Me gustaría hacerte 2 preguntas ya fuera del mundo del fútbol, más dedicadas un poco a lo que tú hayas aprendido como ya más humano y que hoy día lo aplicáis en tu día a día como persona fuera del profesionalismo y fuera del trabajo, ¿cierto? Que es en tu día a día. Y la última pregunta es, hoy día para ti, la palabra éxito, ¿qué significa? La palabra éxito... a ver, obviamente la gente yo creo que lo asocia a un resultado, ¿cierto? Claro. A la consecución de un objetivo. Pero siendo fiel a lo que yo creo de los sistemas, yo creo que la primera parte de los sistemas está en un diagnóstico, en entender dónde está el punto A, dónde estoy hoy día, ¿cierto? ¿Quién soy hoy día? ¿Qué creo? Y para eso tiene que haber un trabajo de un autodiálogo, ¿ya? Para que podáis saber dónde estáis. Porque para poder llegar a ese punto B, a ese objetivo, vais a tener que acortar el gap, ¿cierto? Claro. Y si tú sabéis dónde estáis, es mucho más fácil entender la distancia que hay hacia ese objetivo y poner los pasos correctos. Entonces, para mí el éxito creo que está ahí, en lograr conocerse y ser consecuente y constante en esos pasos que te van a llevar por consecuencia, ¿cierto? Valga la redundancia, a la consecución del objetivo.
creo que si tú lográis hacer ese periodo de conocerte y de establecer estos pasitos que hay que dar, ese es el éxito. Porque yo disfruto mucho más el proceso que ganar. Cuando tú ganáis y después... ¿Y qué viene? Exacto. Entonces, el poder tener éxito siendo consecuente a cosas que son reales, valores, creencias, gente con la que queréis trabajar, etcétera, para mí ahí está el éxito. Porque el camino va a estar bien hecho, va a estar bien construido. Después la podéis cagar, te podéis equivocar, todos nos equivocamos, podéis tener rachas malas, pero vais en el camino correcto, porque también te vais a dar cuenta qué cosas tenéis que mejorar, qué tenéis que incorporar, y finalmente vais a ser fiel a lo que eres, pero vais a haber ganado también en ese proceso poder entenderlo. Hay un montón de gente que transita por la vida y no saben qué quieren, quiénes son, y llegan, no sé, a los 40, a los 50, a los 30 con crisis, dejan tirado todo, cambian, porque no hicieron la pega, pero tal vez porque te digo, nunca se la plantearon. Entonces creo que esa pega de saber qué quieres, quién eres, qué crees, es la base para ese éxito que tú me estás preguntando. Lo demás va a llegar si eres consecuente. Entonces no me gusta como definirlo como una cosa concreta, sino que como este proceso, y ahí nace. Estoy muy de acuerdo con cómo lo llevaste, también muy conectado, ¿cierto?, a lo que ofrece hoy día el programa y esta creación de sistemas que sustentan, ¿cierto?, y generan este proceso valioso para cada persona, que después lo voy a aplicar en todas las aristas de la vida. Totalmente. Familia, amistades, trabajo. Bueno, Francesco, y la última pregunta que siempre la hago, que me gusta hacerla al final, que creo toma otro valor, es preguntarte a ti, personalmente, ¿cómo estás? ¿Cómo estoy? Así es. Yo te diría que la palabra que lo describe es, hoy día, voy a decir que la plenitud se acerca un poco a esa definición. Creo que hoy día estoy en un momento que me alegra mucho poder transitarlo, porque hoy día estoy muy contento con lo que tengo como familia, con lo que soy. Los proyectos en los que estoy, creo mucho en los proyectos en los que estoy, no solamente en el fútbol, fuera del fútbol también. Me gusta mucho mi equipo de trabajo, la gente con la que puedo avanzar en estos procesos. Y finalmente han ido pasando cosas que tal vez, como te digo, no son... por ejemplo, esto de ir a un mundial y tener representación de clientes, sí, un objetivo grande, se cumple, pero es haberlo hecho con la gente correcta, ¿cachai? Uh-huh. De repente ganar no tiene que justificar todo, solamente es ganar bien, hacer las cosas bien. Entonces, en este momento me ha tocado cosas buenas, cosas malas, aprendizajes, pero creo que en este minuto está todo fluyendo en una dirección muy positiva de crecimiento, de, como te digo, círculo virtuoso y de aprendizaje constante. Porque al igual que tú, también, por ejemplo, el tema de los podcasts lo conocí hace poco, me gusta mucho, lo encuentro muy, muy interesante esto de poder conversar con alguien que tal vez conocís más, conocís menos, conocís su pega, pero llegar a esa un poco más, no sé si intimidad de lo que han sido esos procesos, me encanta. Y afortunadamente también me ha tocado poder conversar con gente que admiro, que valoro mucho su trabajo y que se den el tiempo de compartir. Así que creo que plenitud es la palabra que lo define mejor. Maravilloso, pues. Qué bueno que cerramos con esa palabra. Estoy de acuerdo también. He estado, la verdad, disfrutando mucho y hay mucho más de lo que podríamos hablar. Me hubiese gustado tener mucho más tiempo. Ya se dará. Pero nada, agradecerte por haber estado acá, por haber compartido un poquito de lo que es tu vida, a lo que te has dedicado, de dónde viene todo esto, que no lo inventaste, sino lo viviste. Y qué bueno que lo anclamos a algo como el Mundial, que es algo que nos reúne a todos los fanáticos del fútbol, y es muy lindo también vivir y vibrar con esto. Así que te agradezco plenamente por darte este tiempo y de haber compartido con nosotros. Así que gracias, Francesco. Buenísimo, no, gracias a ti, y ahí de todas maneras vamos a ir conversando. Así es.